Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Hay un caso muy importante e interesante que debemos abordar en esta actualidad, el de Manuel Guerrero Aviña, que fue detenido de manera arbitraria en Qatar por su orientación sexual. Para hablar de este asunto, le agradezco muchísimo a Enrique Guerrero, que es abogado, expreso político y hermano justamente de Manuel. Enrique, gracias por estos minutos en Entre Washington y México. Gracias a ti, Jesús, gracias a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Empezaría por que nos actualices cuál es la situación de Manuel en Qatar. Pues mira, actualmente se está en espera de la audiencia que tendrá verificativo el día 13 de marzo, en la cual la Fiscalía podría decidir su deportación o someterlo a juicio. En casos similares a este se ha decidido a veces la deportación, o sea, hay una posibilidad de esto, pero nos preocupa obviamente la consigna que pueda haber por su calidad de persona de la comunidad LGBT y también por su condición de persona con VIH positivo. De hecho, someterlo a juicio sería un proceso de meses que posiblemente implicaría condenarlo a muerte por tortura porque el Estado de Qatar ha sido omiso en brindarle una sola pastilla de retrovirales que necesita para mantener su salud y su vida. Ahora bien, pues el auditorio no todo conoce el caso. ¿Nos serías tan amable de darnos un recuento de cómo ocurrió, por qué lo detuvieron, bajo qué circunstancias, qué fue lo que pasó? Claro, Jesús. Pues mira, Manuel llevaba 7 años viviendo en Qatar, trabajando, migró como muchos mexicanos migran, pues para obtener mejores condiciones salariales y de vida. Y bueno, en febrero la policía de Qatar crea un perfil falso en la aplicación Grindr, que es una aplicación pues muy utilizada por la comunidad LGBT para orquestar citas, ¿no? Y reuniones y demás. Entonces Manuel pues es contactado por este perfil falso de la policía, acuerdan una cita en la que estarían Manuel, el perfil falso y un ciudadano de Marruecos. Cuando es el momento de la cita, Manuel desciende de su departamento a la recepción y en ese momento está la policía esperándolo, lo esposan, lo detienen con lujo de violencia y a la fuerza lo vuelven a ingresar a su propio departamento en espera de que llegara el ciudadano de Marruecos. Cuando el ciudadano de Marruecos pues toca el timbre básicamente para que había llegado, la policía lo aprende y también lo ingresa a la fuerza al departamento. Posterior a esto, la policía siembra 1/4 gramo granada de metanfetaminas, que esto es una práctica ya denunciada por la comunidad LGBT, incluso los consulados lo reconocen, que cuando hay temas de persecución por la orientación sexual de las personas, el Estado de Qatar suele, cuando mayoría son extranjeros y demás, suele disfrazar estas detenciones pues criminalizando con otros temas, ¿no? O dando otras explicaciones. De hecho, el consulado mexicano nos confirma que los mexicanos que han sido deportados por su orientación sexual, ninguno hay un reconocimiento explícito de que esta es la causa de la deportación, siempre hay otra circunstancia, ¿no? Bueno, entonces Manuel es llevado posteriormente a una instalación de la policía, donde es obligado a ver cómo la policía está latigando a otras personas, le están golpeando con látigos. Manuel es amenazado con sufrir la misma tortura y sufrir tortura psicológica para que desbloquee su celular y le enseñe a la policía contactos de personas de la comunidad LGBT que viven en Qatar. Posteriormente, la policía le muestra fotografías de personas que viven en Qatar para ver a quienes identifica como miembros de la comunidad LGBT. Ya después de esta tortura psicológica, Manuel es llevado a un centro de detención, pero dada su condición de VIH positivo, lo que hace el Estado de Qatar es que en lugar de brindarle su medicamento que requiere, lo mete en una celda de castigo, de aislamiento, lo somete a más de 15 horas sin alimentos ni agua, en aislamiento total, lo incomunica, no le brinda su medicamento,
Y bueno, gracias a la presión social y a la lucha y a la solidaridad de la comunidad LGBT y a la solidaridad internacional y también de los medios de comunicación, después de 24 días de detención, Manuel puede recibir su medicamento, pero es su medicamento que él mismo tenía en su departamento, porque él tenía medicamento en su departamento y este medicamento se ingresó al centro de detención, nunca se le brindó y con la presión internacional, pues después de 24 días se le empezó a brindar. Pero obviamente la situación ya no es tan simple, porque al haber pasado tanto tiempo en malas condiciones y sin recibir sus retrovirales, pues su situación en términos de salud no sabemos cuál es y requiere ahora análisis especializados para verificar que si el tratamiento es correcto o tiene que modificarse, si va a generar resultados, es decir, ya se encuentra en una situación mucho más delicada. Por eso decimos que someterlo a juicio implicaría condenarlo a una muerte por tortura, porque el Estado de Qatar, y esto ha sido claro, los médicos que lo han revisado para hacerles test de sangre y verificar que en efecto tenía esta condición, le dijeron claramente que los retrovirales ellos no los tienen, porque el Estado de Qatar prohíbe el ingreso a Qatar a cualquier persona que tenga VIH positivo, otra gran violación a derechos humanos. Evidentemente estamos ante una detención a todas luces arbitraria, porque la orientación sexual de las personas, Jesús, es un derecho humano, no es un crimen. Correcto. Y ahora, ¿qué ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores en este caso? Pues mira, la Secretaría de Relaciones Exteriores en principio pues tuvo una posición bastante incorrecta. Podrá ver el auditorio que es cuando empezamos a hacer la campaña el día martes. Pueden seguir, por cierto, síganos en Twitter, se llama Qatar Must Free Manuel. Síganos, por favor, retuitenos, difundan. Bueno, cuando empezamos la campaña, la Secretaría saca un comunicado diciendo que están en comunicación conmigo. Y pues yo hasta sarcásticamente les decía, pues es que no son mis amigos para andarme mandando mensajes de WhatsApp. O sea, no, pues está bien que me manden mensajes de WhatsApp, pero son gobiernos, son Estado nacional. Tienen que hacer algo por un connacional que está sufriendo un acto de tortura que le puede costar la vida y que fue detenido por su orientación sexual. O sea, tienen que hacer algo, no nada más mandarme mensajes de WhatsApp a mí. Entonces, bueno, pues se hizo una movilización con mucho apoyo de la comunidad LGBT y de activistas y del pueblo mexicano en general, que obviamente es un pueblo, pues que estamos acostumbrados a luchar por la justicia, ¿no? Porque pues sabemos que la justicia, por desgracia y por fortuna, no se regala, sino que se lucha. Y entonces, pues bueno, esta movilización que nos abrió las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores logró sacar un segundo comunicado, que puede verlo el auditorio en Twitter el martes en la noche, donde ya la Secretaría de Relaciones Exteriores fija una postura que sí va a buscar la cooperación internacional para que Manuel esté lo antes posible con su familia. Que eso es lo que necesitamos al final, una Secretaría de Relaciones Exteriores que vele por la vida de un mexicano, ¿no? Pero en términos concretos, ¿ha estado en contacto Relaciones Exteriores? ¿Ya fue a ver a Manuel? ¿Qué es lo o sea, más allá de declaraciones y comunicados, qué ha hecho? Pues en este momento hay un acuerdo de que se va a hacer una reunión tripartita, digamos, consulado Reino Unido, México y la familia. Esto porque Manuel, aunque es nacido en México, también tiene la ciudadanía británica. Entonces, evidentemente se quiere que esta coordinación sea efectiva y en efecto definir, tienes toda la razón, acciones concretas, específicas, que abonen a la liberación de Manuel, porque tienes toda la razón y por eso el comité Manuel Guerrero, la familia y en general la sociedad que se ha solidarizado, debemos estar vigilando que la Secretaría de Relaciones Exteriores cumpla su compromiso. O sea, si realmente hay una agenda de género, si realmente hay una agenda pro derechos humanos, Manuel tiene que regresar a México antes del 13 de marzo o a más tardar el 13 de marzo, porque hay condiciones diplomáticas para establecer estas líneas, es decir, sí es posible. Pero el Estado mexicano tiene que mostrar su voluntad, en materia diplomática y en materia política. Y además tiene que ser muy claro el Estado mexicano. Podemos ser respetuosos de muchas cosas, pero no podemos respetar la violación flagrante de derechos humanos. Eso no se respeta. O sea, no se respeta y no se tolera que se violen los derechos humanos de la comunidad LGBT ni de nadie. No se respeta la tortura, o sea, no puedes tener una posición de respeto ante la tortura y ante la violación de derechos humanos. Y ahí el Estado mexicano tiene que ser claro y contundente. O sea, hay respeto a otros estados nacionales, sí, pero no hay respeto a la tortura ni a la violación de derechos humanos. ¿Han tenido ustedes, y tú como abogado, tu hermano,
información de que ha sido sometido a golpes por el gobierno de Qatar? No lo han golpeado. La tortura consistió, bueno, en esta presión psicológica, en observarlo, en someterlo a ver torturas de otras personas, ¿no? Con látigos y demás, que además parece ser que es una técnica, porque mi hermano nos ha contado en carta que pues toda la gente que llega ahí, todos son latigados. Él no fue sometido a latigazos, le dicen los compañeros de celda, porque trae pasaporte británico. O sea, le dicen básicamente a ti, te ahorraron los latigazos porque traes un pasaporte británico, a todos los demás nos dieron latigazos, ¿no? O sea, si lo hubiera sido registrado con el pasaporte mexicano, ¿tú crees que sí hubiese sido sometido a este tipo de castigo? Probablemente, y sobre todo si hubiera sido obviamente con un pasaporte, como hay muchas personas allá, africano, árabe, ¿no? Todas esas personas han sido las que él ubica ahí, sometidas a latigazos, ¿no? Bueno, pero sí fue sometido a ver esas torturas y amenazado con que las iba a recibir. Claro, él no podía saber, o sea, finalmente la amenaza es la tortura psicológica, ¿no? Y esto para obligarlo a denunciar a más personas de la comunidad LGBT en Qatar. Ahora también ha sido sometido a la tortura de no recibir sus medicamentos, que es una gran tortura porque le está costando la vida y la salud. Otras de las que te explicaba, ¿no? Más de 15 horas sin alimento, ha pasado más de 24 horas a veces sin agua, sin una sola gota de agua, no le quieren permitir que se corte las uñas ni que se corte el cabello porque dicen que los va a infectar a todos, expresiones homofóbicas todo el tiempo y bueno, máximo con su condición de salud. Bueno, pues esa ha sido la situación, que de hecho privarlo de las medicinas que le necesita para sobrevivir, pues ya es un acto de tortura, ¿no? ¿Cómo se han comunicado ustedes con familia, con él, solo por carta? Yo viajé a Qatar porque no lo tienen, prácticamente lo han querido tener incomunicado, no le permitieron llamada, no le permitieron avisar a los consulados. Entonces yo viajé a Doha, estuve 15 días y en esos 15 días solo me permitieron verlo 30 minutos. Pude hablar con él en esos 30 minutos y por otro lado el consulado británico presionó para que él pudiera sacar una carta porque no le dejaban sacar cartas. Y en esa carta, que es extensa, él me narró ya con lujo de detalle todo lo que había pasado, ¿no? O sea, ya digamos teníamos algunas ideas, pero era todo un rompecabezas muy inconcluso. Ya con esa carta pues ya va quedando claro todo lo que vivió, todo lo que sufrió, cómo ocurrió, incluso el nombre del perfil de Grindr, o sea, todo, ¿no? Que esta práctica de crear perfiles falsos de Grindr de la policía de Qatar es conocida, o sea, la comunidad LGBT sabe que esto ocurre, ¿no? Sabe que esto pasa, o sea, no es un hecho que solo haya pasado a Manuel, o sea, ya, de hecho, pues en el caso de Manuel ya está otro ciudadano marroquí detenido, ¿no? También arbitrariamente, el cual le ofrecimos apoyo para hablar con su embajada, pero él dijo, bueno, mi embajada no va a hacer nada y no me interesa. Creo que también hay muchas personas que han sufrido esto y no está documentado, ¿no? No está documentado porque al final son extranjeros que terminan pasando algunos años en prisión, son deportados y pues nadie alza la voz, o sea, son deportados y en Qatar nadie alza la voz, en Qatar no hay libertad de expresión, o sea, no hay pensamiento único, ¿no? O sea, no hay un medio que pueda estar sacando esto. Todas las notas de Manuel, que es un caso ya internacional, viral, en Qatar no llegan, o sea, no hay ningún medio que se vaya a atrever a decir ni siquiera esto están diciendo, ¿no? Ni siquiera de mala manera, como esto están diciendo, pero están mal, ¿no? Ni eso, ¿no? Por lo que nos estás narrando, pareciera que ha sido el gobierno británico el que ha sacado la cara por tu hermano, más que el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Sí, es que en un principio la posición de la Secretaría, que nos parece muy equivocada, era que como Manuel se registró, o sea, al final tú tienes que elegir un pasaporte para registrarte en un país, entonces él se registra con el británico y en principio, de hecho, es el primer comunicado de Secretaría de Relaciones Exteriores que pues, le toca, casi dice le toca a Reino Unido, ¿no? Y nosotros decimos, espérate, aquí no estamos hablando de tramitar una visa o de un tema burocrático, ¿no? Estamos hablando de la vida de un mexicano. Entonces no puedes decir que le toca a Reino Unido porque se está muriendo un mexicano. Entonces te toca a ti también, o sea, independientemente de que te coordines, independientemente de que busquemos la mejor solución, te toca a ti también. Y eso fue lo que entendieron gracias a la movilización, gracias a la solidaridad de la comunidad LGBT, gracias a la presión mediática, a la solidaridad de la prensa. Eso es lo que ha quedado claro gracias a este esfuerzo. ¿Has tenido comunicación directa con quién en Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Quién lleva la batuta? La licenciada Vanessa Calva es quien nos ha recibido y quien nos ha atendido. Bueno,
es con ella, con la que hemos tenido comunicación. Ahorita se está en espera de esta reunión tripartita, Reino Unido, Cancillería Mexicana y nosotros, justamente para delinear en los mismos términos, ¿no? O sea, los esfuerzos concretos y específicos, como bien señalabas, que se van a realizar para que Manuel sea deportado lo antes posible, porque además no se trata nada más de un tema de privación ilegal de la libertad, sino de vida o muerte. O sea, realmente Qatar no ha proporcionado una sola pastilla de retroviral a Manuel, y las que ha obtenido a partir después de 24 días son las que él mismo tenía. Cuando se acabe la dosis que él mismo tenía en su poder, pues volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a la misma situación. Entonces, él no puede soportar meses de juicio en estas condiciones, le implicaría la pérdida de la vida, aunado a los daños que ya puede él estar presentando en términos de salud, que son irreversibles, y que obviamente va a tener que vivir con ellos, porque el haberlo privado durante tanto tiempo de sus retrovirales hace, por supuesto, que la enfermedad avance. Se puede volver a paliar, pero ese avance ya no se detiene. O sea, esa afectación él ya la va a vivir de aquí en adelante. Ahora, sus empleadores de Manuel en Qatar han abogado por él, se deslindaron totalmente del caso. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Qatar Airways no ha dicho absolutamente nada. Te digo, en Qatar es un mundo distinto al que conocemos en México. Como te decía, no hay libertad de expresión, no hay un control total, ¿no? De lo que se dice, de lo que no se dice, de quién entra al país, quién sale, etcétera. Entonces no hay una sola empresa. Al final casi todos, aunque parezcan privadas, son casi paraestatales, ¿no? Como que todo es un solo ente, ¿no? No hay nadie que vaya a cuestionar nada. Nadie que vaya a llevar una línea diferente a la que todos tienen que llevar, digamos, como que es un nado sincronizado donde no hay autocrítica, no hay crítica, no hay libertad de expresión, ¿no? Entonces, pues obviamente la empresa pues no va a pronunciarse, no va a pronunciarse en contra de la fiscalía y simplemente será la fiscalía la que lleva la batuta, ¿no? Ahora, un sistema penal catarí que increíblemente se utiliza para perseguir a la comunidad LGBT. Recordemos que en Qatar pues toda preferencia sexual diferente a la heterosexualidad es un delito. Y bueno, aquí sí, pues digo, creo que en el auditorio que te sigue a ti no hay mucha polémica de esto, pero bueno, sí es un tema que se tiene que trabajar, porque y dejar en claro que la orientación sexual de una persona es un derecho humano, ¿no? Es un derecho humano y eso se tiene que tener fuerte y claro, que aunque en Qatar sea un delito, esa norma viola las convenciones internacionales que el propio Qatar ha firmado con la ONU. Entonces, su norma interior es violatoria de derechos humanos y, por tanto, es injusta lo que se suele decir en términos técnicos, inconvencional, o sea, que es ilegal en materia de derechos humanos internacional, ¿no? Ahora, para la reunión tripartita, ya designó a la Secretaría de Relaciones Exteriores quién sería el emisario y por parte de Gran Bretaña también. No, bueno, en teoría sería la licenciada Vanessa Calma, por parte de México, pero por parte del consulado británico no. En principio, digo, ha pasado lo mismo, ¿no? El consulado británico también sacó un comunicado de que ya están en comunicación conmigo, que me mandan mails y WhatsApp básicamente, pero obviamente ante la presión que sigue existiendo, pues ahora parece ser que ya vamos en otra dirección a concretar esta reunión, ¿no? Concretar esta reunión para justo delinear acciones específicas que pues redunden en la libertad inmediata de Manuel, porque cualquier otra cosa en efecto es demagogia, ¿no? O sea, lo que aquí necesitamos es que Manuel esté libre, sano y salvo. Ahora, ¿ha habido alguna visita o sabes si están, o para eso será esta reunión, una visita por parte de pues representantes diplomáticos de los dos países? El martes lo van a visitar ambas embajadas en conjunto. El martes lo van a visitar ambas embajadas, lo cual pues es gracias a toda esta presión que hemos logrado, a la solidaridad de la comunidad LGBT, del pueblo, de la prensa. Lo van a visitar ambas embajadas, cosa que es importante, pero también, bueno, pues al final los conductos diplomáticos pues tienen que hacer su trabajo, ¿no? Por otras vías. Creo que además es importante que se entienda que la batalla no se terminó porque ahora ya después de 24 días le dieron sus propias medicinas a Manuel, porque al final la afectación que ella tuvo requiere otro tipo de tratamiento en este momento.
Y eso es lo que luego no se está entendiendo, como que se dice, bueno, pues ya lo recibió, ya se acabó, ¿no? El tema. No se ha acabado el tema, porque ahora hay que ver en qué condición se encuentra su carga viral, qué situación de salud tiene y si se necesita ajustar el tratamiento, si está funcionando o qué hacer, ¿no? Una última pregunta, se nos acabó el tiempo, Enríquez, y no es por ni malicia ni nada, pero supongo que ya lo has contemplado tú como abogado. ¿De cuánto es el castigo carcelario por esto que no es ningún delito, como bien lo dice, sino un derecho en Qatar? Hasta 7 años de prisión por la orientación sexual diversa, ¿no? Hasta 7 años de prisión, pues una pena que de por sí es irracional en sí misma e inconvencional, y bueno, pues aunado a eso son años, y además definitivamente Manuel no puede sobrevivir meses, mucho menos años, sin su tratamiento retroviral y sin condiciones dignas, mínimas. O sea, al final tiene una condición médica especial, y esas condiciones no están garantizadas con los actos de tortura y tratos crueles que sufre en prisión, ¿no? Enrique Guerrero, muchísimas gracias por estos minutos y contarnos este caso que pues es gravísimo y que, como lo ya señalaste aquí, ahora es de la atención internacional, porque más allá de las leyes internas en Qatar, la orientación sexual no es un delito en ningún lado. Gracias por estar en Entre Washington y México. Gracias, Jesús. Nada más, pues, reiterar el llamado respetuoso pero enérgico en materia de derechos humanos al Estado de Qatar para que libere inmediatamente a Manuel Guerrero. Gracias, Jesús. Un abrazo. Igualmente. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya sin ampollas en los dedos, porque nos hemos recuperado, ya que puntualmente ha llegado entre Washington y México Gonzalo Lira Galván y sus recomendaciones, que son insuperables. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Jesús, muy contento de platicarte, que muy consternado del tema que atañe esta semana, ¿no? Pensar que vivimos en el pleno siglo XXI, en el año 2024, en el cual se nos habla de un progresismo que incluso las extremas derechas dicen que está deshaciendo los valores, ¿no? Y que quieren satanizar. Volteamos de repente a algunas partes del mundo y nos damos cuenta de que ese progresismo es una ilusión, es una fantasía, y sigue siendo criminalizadas muchas de las cosas que podríamos pensar que ya deberían de ser comprendidas y aceptadas por todo el planeta. Yo me encuentro muy consternado por el caso que se está tocando en este episodio, el caso de Manuel Guerrero, y me hizo reflexionar sobre una película muy interesante que recientemente se estrenó en los cines. Se llama All of Us Strangers. Es una película del director británico Andrew Hay, protagonizada por Paul Mescal. Nos cuenta la historia de dos hombres que, pues, muy parecido a lo que ocurrió, o a lo que se dice que ocurrió con Manuel, se conocen a través de una de estas plataformas de ligue para hombres homosexuales, y empiezan a desarrollar una relación muy bonita, muy enternecedora. Pero uno de estos dos personajes de All of Us Strangers empieza a tener visiones que involucran a sus padres, que involucran un pasado que nos da cuenta de que no mucho de lo que está ocurriendo en su vida tiene que ver con una falta de haber sido comprendido, de haber sido abrazado en su totalidad durante su infancia. Y entonces este personaje que interpreta Andrew Scott, a quien muchas personas quizá conocen por la serie Fleabag, empieza a tener conversaciones con lo que parecen ser los fantasmas de sus padres, él reteniendo regresiones hacia su infancia y esperando ser absuelto de todos los clichés y de todos los problemas que le llevaba el escuchar a su padre decirle no llores, eso es de niñas, y cosas por el estilo, cuando está tratando de pues llevar una relación sana y saludable con otro hombre. Platiqué con Andrew Hay, el director de esta película, sobre la necesidad de frenar
de voltear hacia atrás, que es lo que hace el personaje de esta película, contextualizar el pasado y así poder entender dónde está parado en el presente para pues empujar hacia un futuro mejor. Y bueno, esto fue lo que me dijo Andrew Hay sobre estos temas que atañen a All of Us Strangers, o como le pusieron en México, perdón, Todos Somos Extraños. Vamos a escuchar. En verdad, vivimos en una cultura que nos obliga a movernos hacia adelante y olvidar lo que te sucedió antes. Pero es imposible. Así no actuamos los seres humanos. Estamos forjados por todo lo que nos pasó antes. La película se trata de todo aquello que escondemos y oprimimos, porque es difícil enfrentarlo nuevamente. Puede ser difícil o doloroso, pero yo creo que es importante ver al dolor de frente, tratar de entenderlo, y solo así podemos avanzar o movernos en cualquier dirección. Quería que la película fuera un abrazo compasivo para quien la vea, porque todos pasamos por cosas similares: amor, pérdida, arrepentimiento, traumas grandes y pequeños. Todos los experimentamos. Bueno, Jesús, Andrew Hay justo pues nos habla de eso, ¿no? De la necesidad de ponernos de frente con todo eso que ocultamos, con todo eso que reprimimos, con todo eso que nos da miedo, que nos provoca dolor. Y bueno, hablar de esto, de este ejercicio que suena muy sencillo quizá para quienes nunca hemos vivido la vida desde alguna disidencia, pues suena una tarea fácil, pero pues creo que una película como esta nos hace reflexionar todo aquello con lo que no hemos hecho las paces socialmente, como sociedad, culturalmente, y que pues eventualmente si no enfrentamos esos miedos, porque yo creo que estas medidas de represión tienen que ver con el miedo a esos cambios, con el miedo a abrazar la otredad. Creo que Andrew Hay hace un ejercicio muy compasivo y muy lindo que espero ayude a concientizar, a suavizar y a encontrar un punto en el cual dejen de pasar estas cosas y haya más apertura para la diversidad. Y vaya que hace falta conciencia en temas como este tan delicados, que sobre todo en algunos países los mismos gobiernos contribuyen a que esto no sea entendido por la sociedad. Exactamente, Jesús. Esperemos que el cine siga haciendo su labor y poniendo sus granitos de arena para hacer un contrapeso. Gonzalo Lira Galván, con Pucha Play, como cada semana, aquí en Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Abrazo para ti. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. ¿Qué óboles? Ya saben que Entre Washington y México no existiría sin las recomendaciones de libros de mi querida Fernanda Álvarez, a quien, por cierto, que nos escucha la gente y siempre agradecen sus atinadas recomendaciones. Y para no perder el tino, y valga la redundancia, aquí está lo más importante, es leer. ¿Y qué nos vas a recomendar, mi querida Fer? Muchas gracias, Jesús. Pues siempre es un gusto estos momentitos para hablar de libros. Y te cuento, hay una autora que reapareció de nuevo en mi vida y la tenía como olvidada porque salió una novedad en nórdica. Esta autora es Aki Shimasaki. Ella nació en Japón, se fue a vivir a Canadá, es del 54. Y este librito que publicó Nórdica se llama Asami, el club de Mitsuko. Pero no les voy a hablar de esa, sino porque me recordó esta otra novela que tengo que la tenía en el... Eso me sonó a trampa, ya me estaba emocionando. No, esta está... Es que, ¿sabes qué hace ella? Sus novelas son muy cortitas y luego se compendian en un solo libro, en un solo volumen. Entonces, esta de Asami no es nada despreciable, pero te quedas con ganas de seguir leyendo y yo sé que vendrán más libros para formar otro quinteto
Es la historia de un hombre que entra a un burdel, se reencuentra con una compañera de la escuela que hace mucho no ve, ella es muy misteriosa, su mujer lo cacha, entonces eso es el de Asami. Pero del que les quiero hablar, y no es trampa, es porque creo que es mejor empezar con esa otra, es el Quinteto de Nagasaki. Y es eso, son 5 novelas en una, y es la historia de Yukiko. Ella, estamos en el siglo XX, un día antes de que estalle la bomba en Japón. Ella asesina al padre. Ese es el detonante de la historia. Y antes de que ella muera, le confiesa este secreto a su hija, Yukiko, y a partir de ahí pues empieza toda la historia de secretos, de ires y venires, el sentido del honor, ¿no? Que es muy nipón también, cómo se va construyendo. Es una historia que no tiene grandes aspavientos, salvo este detonante, pero está contado de una manera muy sencilla, y eso que no solamente en el Quinteto de Nagasaki, sino en Asami, o otra que tuvo después del quinteto que se llama El corazón de Yamato, tiene esa vitalidad y esa, yo creo que ligereza, que uno va como si fuera en un río transcurriendo a través de sus historias, pero me parece que de momento es mucho más fuerte el quinteto, porque yo estoy esperando a que se convierta en un volumen más grande el de Asami. Mira, creo que, aunque sin ser experto en nada en literatura japonesa o asiática, me ha llamado mucho la atención. Recientemente he leído un par de libros. Son muy profundos, ¿no? Muy humanos, muy... también dados a convertirse en mártires, pero me parece que es una situación muy humana, ¿no? Lo que narran en todo tipo de sus novelas, ¿no? Sí, ya te contaré en otro porque me estoy, de pronto uno se versa en cierto tipo de literatura, y en este caso justo en la oriental, y creo que tienen una capacidad donde nunca hay víscera, ¿no? Quizá versus la literatura latinoamericana, que siempre somos entre rancheras y telenovelas, donde se nos va más la víscera, el corazón, como la entraña pura, ¿no? En las letras, o los escritoras funcionan un poco más así. Creo que en la literatura japonesa, nipona, coreana, tienen esa capacidad de distanciarse un poco de las circunstancias, y entonces no hay víscera, sino son como elementos casi como si fuera algo objetivo, pero como bien dices, en el fondo hay mucho geyser que ver, ¿no? Pues no utilizan el tequila ni el mezcal para el autoflagelo, pero creo que el sake les ayuda para humanizarnos más. ¿Y cuál es la segunda recomendación que nos tienes? La otra son 11 cuentos escritos por Rumena Buzarovska, que es un poco complicado el apellido. Es del 81 y son unos cuentos que se titulan Mi marido. Son estos 11 cuentos en los cuales nos plantean las situaciones maritales, ¿no? Pone como el ojo en situaciones maritales extremas, donde el sistema patriarcal funciona de manera evidente y donde uno puede reflejarse en mayor o menor medida, ¿no? Desde cómo te sientes con tu marido, cómo es el trato con los hijos, y no, las mujeres no es que sean tan inocentes tampoco en estos cuentos, ¿no? Entonces me gusta porque pone esa balanza, ¿no? Uno pudiera pensar que únicamente el sistema patriarcal afecta a los hombres y que esa cultura machista circula o atraviesa más bien únicamente al macho, ¿no? Al personaje masculino, y sin embargo las mujeres en muchos de estos cuentos también tienen estas reacciones, ¿no? Entonces también son mentirosas, también agreden, también son violentas. Entonces yo creo que es una lupa interesante desde donde se coloca esta Rumena para ponernos también en evidencia y enfrentarnos de otra manera a nuestra propia circunstancia. De entrada ya me gustó porque aclara las cosas y no nos deja tan mal a los hombres. Exacto. No son tan culpables siempre. Mi querida Fer, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones para este episodio de Entre Washington y México. Y ya saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez cada semana. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Ahora sí, como cada semana, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas.
Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.